¿Qué opinas? Comenta en la caja de comentarios. Hay sucesos que se niegan a morir con el paso del tiempo. Enigmas que desafían la lógica. Escenarios donde lo cotidiano se fractura y revela un lado aterrador del mundo. Lo más inquietante no es lo que sabemos de ellos, sino lo que nunca se logró explicar. Porque cada detalle incompleto, cada huella borrada y cada silencio prolongado deja abierta la sensación de que algo permanece oculto, observando desde las sombras. A continuación, conocerás 3 de esos casos que jamás encontraron una respuesta y que aún hoy siguen retorciendo la mente de quienes se atreven a indagarlos. En una playa olvidada de Junucma, Yucatán, en México, un auto estacionado durante horas comenzó a despertar la inquietud de los habitantes. Nadie se atrevía a acercarse demasiado. El vehículo, un Prius, permanecía bajo el sol ardiente, sin moverse un solo centímetro, como si lo hubieran dejado ahí a propósito. Lo extraño era que, aunque la playa estaba cerca y los turistas iban y venían, aquel auto parecía ajeno a todo. Había algo en él que transmitía desconfianza, como si dentro se escondiera algo que no debía ser visto. Fue una llamada anónima la que alertó a la policía. Alguien había notado a un hombre en el asiento trasero, inmóvil, como si durmiera profundamente. Cuando llegaron los agentes, intentaron abrir la puerta. El aire se escapó del interior. Estaba viciado, pesado, casi nauseabundo. El sujeto no respondía. Lo sacaron con rapidez e intentaron reanimarlo, pero su cuerpo estaba rígido, frío, y cada maniobra médica resultaba inútil. Lo más desconcertante vino después, cuando los oficiales observaron mejor el automóvil. Notaron que en las ventanillas había algo escrito. No se trataba de simples garabatos. Eran palabras pintadas con un trazo torpe y desesperado. No abrir. No reanimar. Nanga. Eso decía en una ventanilla. Mientras que en el parabrisas trasero se podía leer, además de las mismas palabras, una extra. Virus. Acompañados de un dibujo rudimentario de una calavera. De pronto, la escena dejó de parecer un caso común. La muerte de aquel hombre parecía haber sido prevista, incluso anunciada. ¿Quién había escrito esas advertencias? ¿El propio difunto, en un intento de proteger a otros de sí mismo? ¿O alguien más quiso dejar un mensaje, como si su cuerpo fuese una especie de contenedor prohibido que nunca debía volver a levantarse? Nadie sabe de quién es el auto, y aparentemente el occiso se trataría de un turista. Algunas otras versiones señalan que en el auto habían pastillas regadas. Sin embargo, las autoridades que se encargaron de eso no dieron más datos sobre el asunto. No se sabe cuál fue la causa de muerte, ni por qué escribieron estos mensajes intrigantes en las ventanas del auto. Este caso, a día de hoy, sigue sin resolverse. Algunas advertencias parecen nacer del sentido común. No correr en ciertas áreas, no cruzar cuando el semáforo esté en rojo, usar casco en la obra. Pero existen otros letreros que no deberían existir, porque sugieren peligros que uno no puede imaginar. Carteles colocados en medio de la nada, en carreteras olvidadas, en entradas de túneles, en senderos boscosos o junto a un lago aparentemente tranquilo. Señales que no solo advierten, sino que parecen hablar directamente al miedo más primitivo, recordándonos que, detrás de ellos, pasó algo. No se sabe qué, no se sabe por qué lo pusieron en realidad, pero pasó algo. Y esto a su vez nos recuerda que detrás de lo cotidiano existe un terror que alguien intentó prevenir,
aunque nunca nos expliquen el porqué. ¿Quién los colocó? ¿Con qué fin? ¿Qué fue lo que ocurrió antes de que alguien decidiera clavar un letrero con esas palabras escalofriantes? Algunos parecen extraños, pero no por eso menos inquietantes. Avisos que sugieren la presencia de peligros que nadie debería encontrar por accidente, como si fueran advertencias para sobrevivir a un entorno del que desconocemos sus secretos. Otros son más enigmáticos, como aquel que dice: «Es tu primera vez aquí. Si sientes algo familiar, alerta inmediatamente a un empleado. Si ves algo, di algo». Una frase confusa, casi perturbadora. ¿Qué significa sentir algo familiar? ¿Por qué lo trata como una señal de alerta? Parece un mensaje destinado a quienes saben más de lo que deberían, como si hubiera un conocimiento oculto que no debería salir a la luz. Pero entre todos, hay dos advertencias que resultan todavía más escalofriantes. La primera es un letrero junto a un lago. En este se lee: 171 personas se han ahogado en este lago. ¿Por qué dar un número tan exacto? ¿Por qué especificar la cantidad de muertes en lugar de poner un simple peligro, no nadar? El detalle preciso sugiere que alguien lleva la cuenta, que cada cuerpo encontrado fue anotado, como si el lago mismo exigiera un tributo constante. Y finalmente, uno que parece sacado de una pesadilla. Si descubres un cadáver, no le prestes ayuda. Mantente a más de 5 metros y reporta el incidente de inmediato. Un aviso directo, frío y burocrático, pero que abre más preguntas que respuestas. ¿Por qué era necesario anunciar sobre cadáveres en ese lugar? ¿Cuántos aparecieron para que se normalizara al punto de convertirlo en una instrucción? Cada uno de esos letreros plantea un enigma. No son solo advertencias, son testimonios silenciosos de tragedias que no conocemos, de experimentos prohibidos o de sucesos que alguien intentó borrar, pero que dejaron una cicatriz escrita en letras negras sobre metal oxidado. El 6 de junio de 1992, Springfield, Missouri, parecía vivir una noche normal. Jóvenes celebraban su graduación. Padres orgullosos los observaban y las calles se llenaban de festejos. Nadie sospechaba que esa misma noche 3 mujeres desaparecerían sin dejar rastro y que sus nombres se convertirían en uno de los misterios más perturbadores de Estados Unidos. Susan Streeter, Stacy McCall y Cheryl Leavitt desaparecieron. Todo comenzó como algo cotidiano. Susie y Stacy, recién graduadas, fueron a cenar y después a una fiesta. El plan inicial era quedarse en un hotel con su amiga Janelle Kirby para, a la mañana siguiente, disfrutar de un parque acuático. Pero las cosas cambiaron. La casa de Janelle estaba demasiado llena, y Susie propuso algo simple: dormir en su propio hogar, donde, además, tenía un colchón de agua nuevo. Así que, pasada la madrugada, ambas chicas se dirigieron a la casa de Susie en el 1717 de East Delmar Street, donde las esperaba su madre, Cheryl. Y esa fue la última vez que alguien las vio con vida. Horas después, cuando Janelle y su novio Mike intentaron buscarlas, descubrieron algo extraño. La puerta de entrada estaba entreabierta y en el suelo habían cristales rotos, como si alguien hubiera intentado forzar la lámpara de la entrada, aunque la bombilla
seguía intacta. Detalle tan absurdo que parecía una pieza torcida en un rompecabezas sin sentido. El perro de la familia, un pequeño terrier llamado Cinnamon, los recibió alterado, nervioso, como si hubiera sido testigo de algo atroz. Dentro, la escena era inquietante por su normalidad. La televisión seguía encendida. Los bolsos, el maquillaje, los cigarrillos, incluso los pantalones cortos de Stacy estaban en su sitio. Todo estaba ahí, como si las tres mujeres hubieran desaparecido en un instante, arrancadas de la realidad, sin tiempo para reaccionar. Entonces sonó el teléfono. Janely contestó, y lo que escuchó fue aún más inquietante. Una voz masculina desconocida gritaba obscenidades al otro lado de la línea. Colgó, pero la llamada volvió a repetirse. Nadie jamás supo quién era ese hombre, ni qué era lo que quería. Cuando la madre de Stacy llegó a la casa, presa de la desesperación, revisó el contestador automático. Allí encontró un mensaje extraño, posiblemente vital para la investigación, pero, por accidente, lo borró para siempre. La única pista clara que podía haber arrojado luz al misterio se perdió en cuestión de segundos por la impotencia de una madre desesperada por encontrar a su hija. El tiempo corría, y con cada minuto la situación se volvía más siniestra. Pasaron 16 horas antes de que la policía interviniera. Cuando por fin llegaron, el interior de la casa ya había sido invadido por amigos, familiares y curiosos, borrando cualquier rastro de evidencia. Los oficiales no encontraron signos de lucha, aunque notaron que la cama de Cheryl había sido usada. La respuesta inicial de las autoridades fue desoladora. Quizá las tres mujeres habían decidido salir juntas y volverían pronto, pero jamás regresaron. Con los días, los rumores crecieron. Una camarera aseguró haberlas visto en un restaurante esa madrugada, acompañadas de hombres desconocidos. Otro testigo dijo haber visto a una mujer parecida a Susie conduciendo una camioneta verde metálica, llorando mientras un hombre desde el asiento trasero le gritaba órdenes. Pero nada de eso pudo comprobarse. Desde aquella madrugada de 1992, nunca más se supo de Susie, Stacy ni Cheryl. Ni cuerpos, ni rastros, ni justicia. Solo el eco de un misterio que devoró a tres mujeres y dejó una casa intacta, pero impregnada de la sensación de que algo indescriptible ocurrió entre sus paredes. Hasta hoy, el caso del trío de Springfield permanece como una de las desapariciones más escalofriantes y enigmáticas de la historia. Un agujero negro donde toda respuesta se desvaneció. Dentro de unos días, te presentaré un top 5 de los videos más aterradores captados por cámaras de puerta. Sin embargo, un top 5 no era suficiente para mostrarte todos los casos que quería presentarte. Por ello, decidí preparar este video extra, donde verás 3 sucesos aterradores más, captados por esos ojos silenciosos que millones de personas han instalado en sus hogares alrededor del mundo. Porque aunque estas cámaras fueron creadas para brindar seguridad, también se han convertido en testigos de lo impensable, de momentos en los que lo cotidiano se quiebra para mostrar algo mucho más oscuro. Así que sin más, vamos con el primer caso. Si bien se pueden ver en este tipo de cámaras situaciones extrañas
Lo que capturó esta grabación rompe por completo cualquier lógica. Presta mucha atención, por favor, a todos los ángulos vistos en el video. De pronto, una figura aparece de la nada, en un ángulo imposible, como si la cámara hubiera registrado algo que jamás debió verse. Lo más inquietante es que su tamaño no corresponde a un insecto, ni siquiera a un animal pequeño como muchos intentaron explicarlo. A veces no hace falta una grabación larga para helarte la sangre. Basta una sola imagen, un instante congelado en el tiempo para sembrar un miedo imposible de ignorar. Y es que lo que capturó esta cámara de puerta en plena madrugada es exactamente eso. Un destello aterrador que en cuestión de segundos deja más preguntas que respuestas. Un hombre con una máscara blanca, observando fijamente a la cámara como si supiera que alguien en ese momento lo veía. ¿Qué hacía ahí a esa hora de la madrugada? ¿Qué intenciones podía tener vestido de esa manera? Los vecinos aseguraron haber visto rondar a alguien con esas características en el vecindario. Pero lo cierto es que nadie pudo explicar por qué hacía eso, ni qué hubiera ocurrido si alguien hubiera abierto la puerta a esta persona. Quiero que veas el siguiente video y prestes mucha atención a cada detalle visto en él. Dura apenas 7 segundos. Quizás a primera vista te preguntes por qué está aquí, si no hay nada que parezca verdaderamente aterrador en él. Pero déjame decirte algo. Este pequeño clip es más horrible de lo aparente. Ocurrió en Sunrise Ranch, Montgomery, en Texas, durante la madrugada del 24 de agosto del año 2018, cuando un residente escuchó su timbre sonar alrededor de las 3 de la mañana. Al revisar la cámara, lo que vio fue a una mujer en la entrada, tocando desesperada y, después, silencio. Al difundirse el video, comenzaron las especulaciones. Era una persona desaparecida buscando ayuda, una víctima de secuestro, tal vez alguien intoxicada, hasta que la verdad salió a la luz. Aquella mujer sí era real, y su historia era todavía más oscura de lo que cualquiera hubiera imaginado. Era víctima de violencia doméstica. Había logrado escapar en medio de la madrugada, pero días después, las autoridades la encontraron con vida tras un tiroteo en el que su pareja, un hombre de 48 años, abandonó su vida, dejando atrás una nota que jamás fue revelada. Una grabación breve, confusa y escalofriante, que terminó siendo la huella de una pesadilla vivida dentro de su propia casa. Pensabas que lo habías visto todo, pero te equivocas. 4 nuevas imágenes abren la puerta de los horrores nuevamente. Algo que la lente de la cámara jamás debió registrar.
Acompáñame nuevamente a conocer los horrores de la humanidad en 4 nuevas e instantáneas. Vamos con la primera. Mira esta imagen. Una habitación transparente bajo el mar. Una mujer observa algo desde el interior. Y afuera, en las profundidades azules, un hombre bucea feliz. Parece emocionado. Ella sonríe y hay algo que sostiene contra el cristal. A primera vista podrías pensar que se trata de un momento mágico. Uno de esos que se suben a redes sociales para recolectar likes y comentarios cursis. Y en parte lo es. Pero lo que estás viendo en realidad es una propuesta de matrimonio. Steven Weber, enamorado, decidió sorprender a su pareja Kenesha Antoine de la manera más original. Escribió una carta, la plastificó y nadó hasta la ventana submarina donde ella lo esperaba. Desde el otro lado, ella grababa con el celular mientras leía cada palabra. El mensaje terminaba con la gran pregunta, y él, sin dejar de sonreír, sacó un anillo de su bolsillo. Fue el momento más perfecto, hasta que se convirtió en el más aterrador. Porque esta imagen tiene algo que no sabías. Estás viendo la última foto con vida de Steven Weber. Instantes después de esa escena, se alejó nadando y nunca volvió a la superficie vivo. Murió ahogado en el mismo lugar donde intentaba comenzar el resto de su vida. Nadie entendió cómo ocurrió. No estaba en mar abierto. No fue atacado. No llevaba tanques de oxígeno. Solo contaba con la fuerza de sus pulmones y una idea romántica que terminó sellando su destino. La sonrisa de ella, la felicidad de él, todo capturado segundos antes de que la tragedia ocurriera. Era viernes por la noche. Un grupo de adolescentes reía, bebía y bailaba como si el mundo se fuera a acabar al día siguiente. Luces tenues, música fuerte y un chico con la mirada perdida paseaba entre los invitados como el perfecto anfitrión. Todo parecía normal, pero no lo era. Afuera, la noche era cálida. Dentro de esa casa, algo apestaba. Los invitados comenzaban a notarlo. Un olor nauseabundo y extraño, espeso, que se mezclaba con el sudor, con el alcohol y con el silencio incómodo de quienes lo percibían. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentían. Ese chico, el que parecía tranquilo, se llamaba Tyler Hadley. Tenía 17 años. Horas antes de la fiesta, había hecho algo que lo marcaría para siempre. En la cocina estaba el martillo. Era el arma que usó para asesinar a su madre. Después, esperó a que su padre llegara a casa y lo mató también. Ambos cuerpos
fueron arrastrados al dormitorio principal. Los cubrió con toallas, con libros, con todo lo que encontró. Encima dejó el martillo ensangrentado. Y entonces creó el evento en Facebook. Fiesta en mi casa esta noche. La publicación atrajo a decenas de personas. Nadie sabía que, en la habitación del fondo, los cadáveres de Blake y Mary Jo Hadley se estaban descomponiendo y que su hijo, el mismo que les sonreía, que servía bebidas, acababa de convertirse en un asesino. Muchos años después, esta fotografía circuló por internet. Es la única imagen conocida de aquella fiesta. Mírala bien. Tyler está en el centro. Su cara se asoma de entre la multitud. Parece normal. Un chico disfrutando de una fiesta en su casa. Pero ahora que sabes lo que ocurrió, todo cambia. No es la imagen de un adolescente disfrutando de una fiesta. Estás viendo el rostro de alguien que acababa de matar a sus padres con un martillo porque, precisamente, no le habían dado la autorización para hacer esa fiesta. Así que para hacerla, los tuvo que matar. Tenía 31 años. Era carismático, exitoso, con una sonrisa que inspiraba confianza. Travis Alexander parecía tenerlo todo. Pero el 9 de junio del año 2008, sus amigos irrumpieron en su casa tras días de silencio y encontraron el horror más indescriptible. Desde la entrada, algo no estaba bien. El aire estaba denso, cargado de un olor raro. El perro de Travis los recibió con una inquietud evidente, como si quisiera guiarlos. Subieron las escaleras y, en el pasillo, vieron una mancha de sangre que serpenteaba hacia el baño. El sonido del agua corriendo les heló la sangre. Abrieron la puerta y ahí estaba. El cuerpo de Travis yacía en posición fetal, con 27 puñaladas, la garganta cercenada y un disparo en la cabeza. El crimen no solo fue brutal, fue personal. La policía llegó al lugar y, entre los elementos hallados en la escena, encontraron algo extraño en la lavadora. Una cámara digital. Estaba dañada, pero no destruida. La policía pudo recuperar las fotos dentro de ella. Y ahí estaba todo. Las últimas imágenes muestran a Travis desnudo en la ducha. Se ve tranquilo, posando, mirando a quien sostiene la cámara, probablemente sin saber que iba a morir minutos después. La última foto es la más perturbadora de todas. Travis está de perfil, cabizbajo, como si lo obligaran a mantenerse quieto. Y esa fue la última vez que se le vio con vida. Luego, imágenes desenfocadas. Una pierna. Un cuerpo arrastrado. Sangre. La cámara había captado su asesinato paso por paso. Y aunque quien lo hizo intentó borrar las fotos y esconder la evidencia, dejó el arma de fuego, el cuchillo y su rostro marcado para siempre en esa secuencia. La persona detrás de la cámara fue su exnovia, Jodi Arias, la misma que lo visitó esa noche, la misma que lo sedujo, que lo fotografió.
y luego lo mató. Por celos, por rabia, o tal vez solo por no dejarlo ir. Hoy, la última imagen de Travis no es una sonrisa ni un recuerdo feliz. Es una mirada perdida en la ducha, segundos antes de ser asesinado. A simple vista, parecía un hombre más vendiendo comida rápida a la orilla del camino. Su puesto improvisado ofrecía hamburguesas calientes y sabrosas a los conductores que pasaban por la zona. Pero tras esa parrilla portátil, Joe Metheny ocultaba un secreto tan repulsivo como inimaginable. Los viajeros, sin saberlo, mordían mucho más que carne de res o cerdo. En cada bocado desaparecían las pruebas de los crímenes de Joe. Metheny usaba los restos de sus víctimas como ingrediente principal, mezclados con carne común para disfrazar el sabor. Y mientras los comensales lo felicitaban por su receta, él sonreía satisfecho, creyendo que jamás lo descubrirían. Pesando más de 200 kilos y con un historial de violencia, Metheny había convertido el abandono, el odio y la frustración en un combustible que lo empujó al asesinato y al canibalismo. La desaparición de su pareja lo sumió en una espiral de horror que inició bajo un puente con un hacha y 3 víctimas. Pero no se detuvo ahí. Convirtió su propia casa en una carnicería. Cortaba, refrigeraba y luego cocinaba. La carne que no podía esconder, la vendía. Durante meses alimentó a desconocidos con los cuerpos de personas que él mismo había asesinado, incluyendo a trabajadoras sexuales a quienes primero interrogaba y luego mataba. Pero su plan macabro no era perfecto. Una mujer escapó, y esa huida bastó para que todo se derrumbara para Joe. Al ser detenido, Metheny no solo confesó ser, sin remordimiento, un asesino, también se burló de quienes habían comido su comida sin saber lo que realmente había ahí. La próxima vez que veas un puesto de hamburguesas desconocido en la carretera, piénsalo 2 veces. Se escuchó su voz en tono de advertencia y de burla. Esta imagen es la viva representación de alguien tan asqueroso y vil que logró convertir la carne humana en un plato cotidiano y a sus crímenes en una rutina. El llamado asesino caníbal fue condenado a cadena perpetua, y aunque pasó años entre las rejas, su historia terminó tan repentinamente como comenzó. Fue hallado en su celda, con rastros de un suicidio misterioso. Hasta hoy, nadie sabe cuántas víctimas tuvo realmente, ni cuántas hamburguesas con carne humana fueron devoradas por sus clientes. Sarah Jenkins, de 24 años, originaria de Columbus, Ohio, tenía un blog de viajes llamado Sarah Sees the World. Recién graduada en periodismo, decidió cumplir el sueño que le había acompañado desde niña: recorrer sola una extensa parte del sendero de los Apalaches. No era una excursionista profesional, pero se había preparado con esmero. Pasó meses investigando rutas,
leyendo relatos de viajeros experimentados, comprando equipo especializado. Era fuerte, decidida y rebosaba de entusiasmo. Su plan era documentar cada paso de su travesía con textos, fotografías y videos que compartiría en redes sociales. A principios de junio, se despidió de su familia y voló a Georgia, donde comenzaría su aventura. Las primeras semanas fueron como las había imaginado. Caminaba hacia el norte, atravesando bosques espesos, escalando picos solitarios y encontrando otros viajeros que compartían su pasión. Su blog crecía rápidamente y sus publicaciones transmitían una mezcla de asombro y libertad. Pero un día, el silencio cayó como una losa. No hubo más actualizaciones. No respondió mensajes. Su teléfono estaba apagado. Guardabosques y policías peinaron la zona, pero no hallaron ni una huella. Solo su padre se negó a rendirse. Durante 2 años, recorrió el sendero solo, aferrado a la esperanza de encontrar a su hija. Fue en Virginia, mientras conversaba con un granjero en un camino rural, que algo lo detuvo. En medio de un maizal, vio a un espantapájaros extraño, con una gorra que le resultaba dolorosamente familiar. Se acercó y lo que descubrió lo dejó sin aliento. No era un muñeco, sino un esqueleto humano. Aún habían pedazos de carne secos adheridos a los huesos, con mechones de cabello largo y oscuro, y la misma gorra que Sara llevaba el día que desapareció. El cuerpo estaba atado a una cruz de madera, entrelazado con paja podrida, expuesto al sol y al viento como si fuera parte del paisaje. La policía fue alertada de inmediato. Tras múltiples análisis forenses, se confirmó lo impensable. Los restos pertenecían a Sarah Jenkins. Había estado allí todo ese tiempo, a la vista de todos, convertida en un símbolo macabro de lo que alguna vez fue una joven llena de sueños. El granjero nunca fue acusado. Él nunca supo quién puso ahí ese espantapájaros. Pensó que era el regalo de alguno de sus familiares y nunca dijo nada. No se encontraron pruebas suficientes de nadie. Nadie supo quién la colocó allí ni por qué. El misterio permanece, y solo quedó el recuerdo en redes sociales de esta bella joven aventurera. En los años 60, una mujer llamada Mary Van Brittan Brown, junto a su esposo Albert Brown, ideó algo que cambiaría la forma en que protegemos nuestros hogares. Inspirados en el circuito cerrado de televisión, construyeron en 1966 un sistema que incluía una mirada, una cámara que podía deslizarse para enfocar diferentes ángulos y un micrófono para comunicarse con quien estuviera al otro lado de la puerta. 3 años después, esa idea se convirtió en la primera patente de lo que hoy conocemos como un sistema de seguridad doméstica. Lo que comenzó como un invento para resguardar familias, terminó convirtiéndose en un ojo inmutable, un testigo frío que todo lo ve. Con el tiempo, estas cámaras han registrado escenas que van desde lo curioso y gracioso hasta lo trágico y verdaderamente horroroso. Porque no siempre se muestran a carteros, vecinos distraídos o bromas inocentes. A veces, lo que revelan es mucho más siniestro. Y cuando el timbre suena en plena noche, uno no puede pensar evitar. ¿Qué quedará grabado esta vez? Este sistema tiene mucho que decirnos esta noche. Así que prepárate porque estos son los 5 videos más aterradores captados por cámaras de puerta.
Puesto 5. Las cámaras de puerta suelen ser instaladas para tener una sensación de seguridad, para vigilar quién se acerca a nuestra casa en horas extrañas. Pero en este caso, esa seguridad se convierte en angustia. Una familia comenzó a escuchar en plena madrugada el timbre de su puerta sonar insistentemente. Al revisar la grabación de la cámara, lo inquietante era que no había nadie ahí fuera. La imagen mostraba el vacío, un pasillo oscuro y nada más. Sin embargo, el timbre continuaba sonando como si alguien estuviera ahí. Pero la realidad era otra. Lo que vino después terminó de helarles la sangre. Una presencia que se hacía sentir, pero jamás se dejaba ver. En este punto, la familia comprendió que no se trataba de un simple fallo técnico. Había algo más, algo que de verdad estaba tocando a su puerta. Número 5. Puesto 4. Imagina por un momento que escuchas tu timbre sonar en medio de la noche. No esperas a nadie, pero decides revisar la cámara para asegurarte. Frente a tu puerta se encuentra un hombre desconocido, quieto, observando. Y lo que comienza a decir no es una petición de ayuda ni un error de dirección, sino amenazas violentas contra tu vida. Are you sure? I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. Are you sure? I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. Are you sure? What? Are you sure? Esto no es un caso ficticio. Sucedió en Las Vegas en julio del año 2021. El hombre fue identificado como Christopher Sams, de 40 años. La cámara lo captó lanzando palabras escalofriantes contra una persona al interior de la casa, asegurando que quería violarla y asesinarla. El video se volvió viral y gracias a ello la policía pudo arrestarlo el 22 de julio del mismo año. Al ser confrontado, después de reconocerlo en las imágenes, no solo admitió su identidad, sino que se presentó con un título escalofriante. Dijo ser el Espíritu Santo. So, who are you? What? Yeah? Are you sure? Who are you? Hey, I just had a couple questions. I just wanted to ask you about maybe Joel. Yeah, can you hear me? What I'm looking for is for the girl that's in the house to come out here because I'm going to rape her and kill her. Can you have her open the door? I'm going to rape and kill the girl that's on the other side of this door when she lets me in. I want to rape her and kill her because I have a knife and a gun. Yeah, and I'm going to knock on her door again.
Ahora imagina que, en lugar de ser un caso ajeno, ese hombre hubiera estado frente a tu puerta, nombrando tu dirección, tu casa y tu vida como su objetivo. Número 4. Puesto 3. Hasta este punto, podríamos esperar muchas cosas para este puesto. Incluso después del anterior, no te imaginarías que hay algo peor desde el puesto número 3 hasta el 1. Pero si te dijera que sí lo hay, y no solo es eso, sino que estás a punto de presenciarlo, ¿cómo te sentirías? Ocurrió en Los Ángeles, en la calle Tercera Avenida, hace ya algunos años. Una cámara de vigilancia instalada en la puerta de una casa registró algo que nadie podía comprender. Gritos de auxilio de una mujer que no aparecía en la imagen de la grabación. Algunos vecinos se asomaron. Otros trataron de ubicar el origen, pero nada explicaba lo que escuchaban. Un automóvil apareció brevemente, acelerando y desapareciendo, y en el aire quedó solo el eco de esos gritos. Algunos testigos vieron a una mujer forcejeando dentro del vehículo, jalada del cabello, mientras un hombre repetía sin cesar: "Lo siento, lo siento". Lo que hace esto aún más perturbador es que no se trataba de ninguna ilusión ni de un espectro. Era real. La policía confirmó que quizá podría ser un secuestro ocurrido el 12 de noviembre del año 2019, pero jamás lograron dar con la víctima. Y lo más extraño es que, por esa fecha, no había registros de personas desaparecidas. ¿Qué crees que ocurrió en realidad en este caso? Número 3. Puesto 2. En el puesto anterior, pudimos escuchar algo sumamente aterrador. Pero el caso que acontece aquí todavía es peor, porque a diferencia de aquel, donde los gritos provenían de un lugar incierto, en este caso, la víctima está frente a la cámara. Please help me! Please help me! Las imágenes muestran a una mujer llorando, rogando por ayuda, visiblemente asustada mientras un hombre se acerca a ella. Lo que ocurre después quedó registrado por completo en la cámara de seguridad de una vivienda, y la escena se siente demasiado real como para ignorarla. Tiempo después se reveló que este hecho ocurrió en Oregón y que la mujer sí fue localizada con vida por suerte. Sin embargo, tanto ella como el hombre involucrado permanecen sin identificar, y la policía dejó en claro que no se trataba de un ataque aleatorio, sino de un suceso más complejo de lo que parecía a primera vista. Número 2. Puesto 1. Cuando suena el timbre,
Lo único que te imaginarías es que abrir la puerta puede convertirse en el peor error de tu vida. Y eso fue exactamente lo que vivió una familia en Londres. Un ataque tan violento y sanguinario que quedó registrado desde el primer instante en la cámara de la puerta. La escena comienza de la manera más inocente. Un hombre vestido como repartidor, con gorra y uniforme, llega cargando un paquete. Toca el timbre, lo deja en el suelo. Aparentemente revisa su teléfono o como si lo preparara para tomar una foto del producto entregado. Y en el momento en el que el padre de familia abre la puerta, todo cambia. Lo que ocurre después es un total infierno. La supuesta entrega era una trampa. En cuanto se abrió la puerta, 4 hombres encapuchados irrumpieron en la vivienda armados con cuchillos y pistolas. El padre de 45 años, quien abrió la puerta, fue golpeado salvajemente. Recibió cortes profundos en la cabeza y terminó sangrando en la entrada mientras pedía auxilio a sus vecinos. Su hijo de apenas 11 años, que jugaba un videojuego, fue alcanzado por un disparo en el hombro. La madre fue amenazada con un cuchillo en la garganta mientras los atacantes exigían el dinero de la caja fuerte. Los gritos desesperados de la familia quedaron grabados junto con la violencia de los intrusos. La policía confirmó que las heridas del niño, aunque no pusieron en riesgo su vida, podrían dejar secuelas permanentes. El padre sobrevivió, pero con el rostro destrozado. Ten por seguro que secuelas psicológicas quedaron en toda esa familia. Este ataque no fue solo un susto paranormal ni un ruido extraño. Fue real, brutal, y demuestra que a veces lo más aterrador no es lo que vemos, sino lo que llega disfrazado de normalidad, tocando a la puerta de tu casa. Número 1. No todas las historias de terror se cuentan en libros o películas. Algunas ocurrieron de verdad. Y entre todas ellas, hay una que estremeció a México hace más de 3 décadas. Un caso envuelto en misterio, superstición y muerte. Ocurrió en 1990 en Tijuana, en la colonia Mariano Matamoros, aquí, en México. Una casa común, de paredes sencillas y vecinos que nunca sospecharon nada extraño, terminó convirtiéndose en escenario de uno de los episodios más oscuros de la historia de las sectas del país. Cuando las autoridades entraron, lo que encontraron heló la sangre de todo el vecindario. 12 cuerpos sin vida. Entre ellos había niños y ancianos de más de 70 años. La mayoría tenía los ojos cerrados, como si durmieran. Sus cuerpos yacían alrededor de una imagen de la Virgen de Guadalupe, y en sus manos todos sostenían la misma cuerda, marcada con 13 nudos. Pero solo había 12 cadáveres. Ese detalle por sí solo
abrió la puerta a rumores sobre lo que en realidad había pasado ahí dentro. Detrás de todo estaba un hombre, Federico Padres Mejía, de 62 años. Vecinos lo conocían como un hombre reservado, pero amable. Había llegado a la zona pocos meses antes, asegurando que formaba parte de un grupo religioso conocido como el Templo del Mediodía. En su casa, realizaba reuniones casi todas las noches. Sus seguidores eran personas comunes como tú, como yo. Madres, padres, ancianos, incluso niños. Todos acudían con fe, convencidos de que Federico era un guía espiritual. Los vecinos estaban acostumbrados a escuchar cánticos y oraciones hasta altas horas de la madrugada. No les sorprendía ver entrar grupos de gente. Siempre salían vivos, siempre regresaban a sus hogares. Nadie podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. Federico había convencido a sus seguidores de que existía un ritual especial, un rito de purificación que les permitía ver el rostro de Dios. Pero no todos serían dignos. Solo los más limpios de corazón pudieron ser seleccionados. La noche de la tragedia, él escogió su grupo. Un total de 13 personas fueron reunidas en la sala de la casa. Las puertas y ventanas se cerraron herméticamente. Afuera, la colonia dormía. Los fieles bebieron de un ponche ofrecido por el líder. Era parte del ritual, pero pronto la fe se transformó en horror. Alfredo Osuna Hernández, de 22 años, fue uno de los pocos que vivió para contarlo. Esa noche apenas probó un sorbo del líquido, lo suficiente para caer en coma, pero no para morir. Cuando despertó, su testimonio fue claro. Dijo que empezaron a gritar de dolor. Fue espantoso, hórrido. Gritaban como si se quemaran por dentro, algo que jamás olvidará. Pero el testimonio más aterrador fue el de Ana Saviola Miranda Juárez, una joven quien acababa de cumplir 19 años, hija de la dueña de la casa. Ella relató cómo esa noche intentó entrar, pero Federico se lo prohibió, asegurando que ya había comenzado un ritual espiritual. Cuando finalmente logró acercarse, notó un olor fuerte, como a gas. Vio algunos cuerpos tirados, otros roncando, y una niña llorando entre los brazos de su madre. La joven bebió un poco del ponche, igual que un trabajador de la casa. Ambos sobrevivieron, pero los demás no. Cuando la policía finalmente entró y vio el espectáculo, se dio cuenta de que todo se había convertido en una escena macabra. Los cuerpos estaban dispuestos alrededor de la Virgen de Guadalupe. Todos sostenían la misma cuerda con 13 nudos. Las investigaciones hablaron de envenenamiento, pero las versiones populares fueron más allá. Para muchos, se trataba de un ritual satánico. ¿Por qué había 13 nudos y solo 12 cadáveres? ¿Quién era el 13º? ¿Un elegido más que debía morir o alguien que debía vivir? Ese misterio nunca se resolvió. Nadie sabe si alguien escapó a tiempo. En televisión aparecieron las imágenes, los cuerpos alineados, la cuerda de los 13 nudos, los rezos que habían terminado en gritos de agonía. Federico Padres Mejía fue señalado como el responsable, pero más allá de culpas y juicios, lo que quedó marcado en la memoria fue la vulnerabilidad de quienes buscan consuelo en la fe. Porque la fe puede ser guía, pero en manos equivocadas también puede ser un arma letal. Aquel ritual en Tijuana no solo dejó 12 muertos, dejó preguntas que nunca fueron respondidas. Preguntas que siguen en el aire más de 30 años después, como un eco oscuro que aún atormenta a los 2 sobrevivientes.
Esto se volvió una serie en el canal. Te he hablado de muchísimas sectas alrededor del mundo. Todas comparten algo. Terminaron en tragedias. Y aunque actualmente no puedo poner imágenes tan crudas como lo hice en aquel video borrado por YouTube, sí puedo hablar de lo que se vivió de manera histórica y cómo terminó todo, secta por secta. Sin embargo, si quieres ver ese top 5 que hice en aquellos años, además de otros videos censurados y o retirados por YouTube, e incluso algunos que nunca salieron a la luz por lo mismo, puedes ir a mi Patreon, apoyarme y descargarlos desde ahí. De esa forma, sé que todo mi trabajo habrá valido la pena y tú podrás disfrutar de esos videos sin censura. Abajo en la descripción del presente video estará el link a dicho Patreon. Y esta noche hablaré de aquella secta que en ese top quedó en el puesto número 1. Obviamente, censurando cosas. Esta es la historia. El caso, aunque ocurrió hace más de 2 décadas, todavía huele a humo, muerte y engaño. El 17 de marzo del año 2000, en el distrito de Kanungu, Uganda, el amanecer llegó como cualquier otro, pero sería recordado como el día en que cientos de personas caminaron juntas hacia un encierro del que jamás regresarían. El templo, un pretexto para el movimiento para la restauración de los 10 mandamientos de Dios. Las velas proyectaban sombras inquietantes sobre las paredes tapiadas en aquella estructura. Afuera, el aire comenzaba a volverse denso, como si la tierra misma contuviera la respiración. A simple vista, aquel grupo parecía una comunidad religiosa común que se regían bajo la misma premisa de los 10 mandamientos. Vestían humildemente, cantaban himnos y hablaban de fe. Pero tras esa fachada había reglas rígidas que moldeaban a las personas hasta quebrarlas. Nadie podía hablar sin permiso. Se comunicaban con señas para evitar mentir, entre comillas, y así romper el 8º mandamiento. Bañarse era pecado, igual que tener relaciones. La comida estaba restringida. Ayunaban días enteros y comían apenas 2 veces por semana. Todo era penitencia y miedo. El líder era Joseph Kibwetere, quien aseguraba haber recibido un mensaje directo de la Virgen María. Afirmaba que el mundo se hundía en el pecado y que solo su movimiento sería salvado en el día del juicio final. Junto a él, Credonia Werinde, una mujer con un pasado turbio que decía haber visto apariciones divinas desde su juventud. Y detrás de ellos, el ex sacerdote Dominic Kataribabo, un hombre culto que había estudiado en el extranjero, pero que terminó usando su conocimiento para diseñar las reglas del grupo y controlar cada aspecto de la vida de sus miembros. A finales de los años 90, el movimiento creció. Recolectaban dinero, propiedades, ganado. La gente entregaba todo voluntariamente porque creían que ya no lo necesitarían. Kibwetere y Werinde fijaron una fecha exacta para el fin del mundo: el 31 de diciembre de 1999. Para ellos, el nuevo milenio traería fuego, destrucción y plagas. Los fieles se prepararon, vendiendo lo que tenían, abandonando sus trabajos, rompiendo lazos con quienes no creían. Pero el año 2000 llegó y
no pasó nada. La decepción empezó a corroer la fe de muchos. Algunos se fueron, otros dudaron, y los líderes lo sabían. Si no actuaban rápido, el grupo se desmoronaría. Fue entonces cuando Credonia aseguró que Dios le había revelado una nueva verdad. El verdadero apocalipsis sería el 17 de marzo de ese mismo año 2000. Desde ese momento, las órdenes cambiaron. Se empezó a almacenar gasolina, se sacrificaron animales, se vendieron las últimas pertenencias del grupo. El dinero desapareció en manos de los líderes. Nadie los cuestionó, porque cuestionar era condenarse. Un día antes del supuesto apocalipsis, la noche del 16 de marzo fue distinta. El templo, normalmente sombrío, se llenó de música y comida. Asaron 3 vacas, cantaron, bailaron y bebieron. Los rostros estaban tensos. Algunos sonreían como si de verdad esperaran ver el paraíso al amanecer. Otros miraban al suelo, en silencio. Nadie sabía que esa sería la última vez que respirarían aire fresco. Al amanecer, los líderes ya no estaban. No había rastro de ninguno de los 3. En su lugar, un grupo de ayudantes se encargó de cerrar el templo. Las ventanas habían sido cubiertas con tablas y selladas. Las puertas aseguradas con cadenas gruesas y candados. No había forma de salir. A las pocas horas, el interior comenzó a calentarse. Algunos notaron el olor a combustible, pero lo atribuyeron a algún tipo de ritual. Entonces, de repente, un chasquido seco, como madera quebrándose, rompió el silencio. Fue seguido por otro chasquido y luego el fuego. Las llamas se alzaron rápido, alimentadas por la gasolina y la madera seca. El humo negro invadió el templo, cegando a los presentes. Los cánticos se apagaron, reemplazados por gritos desesperados y angustia. Las personas corrían de un lado a otro, buscando una salida que no existía. Algunos intentaron derribar la puerta a golpes. Otros arañaban las paredes hasta sangrar. Madres abrazaban a sus hijos, cubriéndolos con sus propios cuerpos. El calor era insoportable. La piel se ampollaba en tan solo segundos. Afuera, algunos aldeanos escuchaban los gritos, pero el fuego era demasiado intenso. El olor a carne chamuscada empezó a impregnarlo todo. Nadie pudo hacer nada. Cuando el incendio terminó, lo que encontraron dentro no parecía humano. Casi 800 personas habían muerto. Sus cuerpos estaban carbonizados y fusionados al suelo. La policía quiso pensar que había sido un suicidio colectivo, pero pronto se descubrió la verdad. A pocos metros, enterrados en una fosa, había 153 cuerpos asesinados semanas antes. Cuellos rotos, puñaladas, golpes. En otras propiedades del movimiento encontraron más fosas. 155 cadáveres en Rugazi, 81 en otra granja, 6 escondidos en una letrina. Otros habían sido envenenados y otros habían sido mutilados, todos formando parte de la misma secta. Y lo más hórrido aún, ninguno de los líderes de la secta
estaba entre los muertos. Kibwetere, Werinde y Kataribabo habían desaparecido. Hay quienes dicen que escaparon a países vecinos. Otros aseguran que viven con nuevas identidades protegidos por quienes aún creen en ellos. En Kanungu, las ruinas del templo siguen en pie, y los vecinos dicen que cada marzo, cuando el viento sopla fuerte, el olor a humo vuelve. Y dicen que si te acercas demasiado, puedes escuchar golpes apagados en el interior, como si todavía hubiera gente tratando de salir de ese infierno. Por si te lo estás preguntando, aún no se descubre qué pasó con los 3 líderes de la secta. Lo único que quedó de ellos fue un pasado horroroso y un recuerdo lleno de terror, y lo que se podría considerar el definitivo olor a muerte. Si el video te pareció interesante, apreciaría mucho tu like. Aquí te dejo otros videos que pueden ser de tu agrado. Sígueme en mis redes sociales para que estemos en contacto. Los links están en la descripción. Soy Davo Valkrat y fue un placer haberte acompañado esta velada. Hasta pronto.